Comienza la carrera electoral y como hemos dicho, están acercándose poco a poco a la grilla de partida los precandidatos a la presidencia de la República. Cuando se va a dar un evento deportivo, una carrera de motos, una carrera de vehículos, los conductores van empujando su vehículo poco a poco, despacio hasta la grilla de partida. Así están algunos personajes en nuestro país, Fausto. Y ya suenan varios nombres, efectivamente, estimado Marcelo. Van Suenan acelerando. varios nombres en este momento son precandidatos presidenciales. No son candidatos presidenciales. Serán candidatos presidenciales cuando se hayan inscrito oficialmente hasta el 2 de octubre en el Consejo Nacional Electoral. Previamente tienen durante todo el mes de agosto la posibilidad de hacer las elecciones primarias, de establecer alianzas entre unas u otras organizaciones y de decidir quiénes serán sus candidatos. Recordemos que solamente no son las elecciones presidenciales, también se eligen asambleístas y parlamentarios andinos. Y en la actualidad, estimado Marcelo, son alrededor de 100 y pico de organizaciones a nivel nacional que están legalmente reconocidas, y de todas ellas 17 son organizaciones de carácter nacional. Me explico, 17 organizaciones que pueden presentar candidatos a presidentes y a parlamentarios andinos y asambleístas nacionales, y el resto de organizaciones y partidos que son locales son los que pueden presentar para asambleístas, única y exclusivamente asambleístas provinciales. Eso es importante resaltar porque puede haber algunas ideas de que todos pueden presentar y entonces ahí nos fregamos. Imagínese usted con más de 100 candidatos a la presidencia de la República en este país tan chico y que ni los huesos hay cómo repartirse entre todos ellos. Hay algunos nombres que, perdón, que ya están sonando. Y usted, Sheila y los demás amigos oyentes deben haber escuchado ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a tratar de simplificar lo más pronto posible y decir, Jorge Escala de la Unidad Popular, él ya fue asambleísta constituyente y diputado en el anterior Congreso. Pedro Granja, un abogado guayaquileño, está por el Partido Socialista Ecuatoriano. Leonidas Issa, que fue propuesto este fin de semana pasado por Pachacuti. Andrea González, que fue candidata a vicepresidenta de la República con Fernando Villavicencio, por un movimiento que no tiene reconocimiento jurídico, que se llama Fuerza Valiente, pero que sin embargo ha hecho un acuerdo con el partido Sociedad Patriótica. Daniel Noboa, que es el actual presidente de Acción Democrática Nacional. Posiblemente, todavía no está definido por la Revolución Ciudadana, pero posiblemente podría repetirse Luisa González. Henry Kronfle, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, o quizá Jaime Nebot, también por el Partido Social Cristiano. ¿Cree Jaime Nebot? Yo, por las características egocentristas y toda la arrogancia que tiene el señor Nebot luego de haber sido alcalde por una veintena de años y adicionalmente en su condición de salud y edad, yo lo dudo, pero todo es posible en política, pues, ¿no es cierto? También está Henry Cucalón, quien fuera ministro de gobierno en el anterior periodo de Lazo, que sería candidato posiblemente de Creo. Y faltarían por conocerse cuadros de los partidos Avanza, Izquierda Democrática, Amigo, que si es que hoy no gana curules desaparece, Centro Democrático, Reto, Pueblo, Igualdad y Democracia también, que si es que no tiene triunfos o victorias con asambleístas desaparece. Democracia sí, que también podría desaparecer, Suma, que también podría desaparecer, y Construye, que ellos están en una disputa con el Tribunal Contencioso Electoral porque fueron eliminados de la papeleta y tienen una apelación. Y ahí por ahí escuchamos este fin de semana también a un general Víctor Arauz, general de la policía,
que fue destituido en el gobierno de Lasso por algún tema interno de corrupción o conducta, y que ha mencionado a través de las redes sociales su postulación. Estos son los nombres que están sonando y, como usted decía, los que están empujando el cochecito hasta la línea de partida para el proceso electoral. Como digo, la línea de partida será pues a finales de octubre, hasta el 2 de octubre, en el que podrían inscribir sus candidaturas. Es decir, muchos buscan esa candidatura. Ahorita, claro, están en una preselección, pero pocos serán los elegidos. Ahí tendrán que hacer un análisis minucioso de los candidatos que llegarán hasta el Consejo Nacional Electoral. Hay dos cosas, ¿no es cierto? La una son los candidatos y la otra son las organizaciones políticas. Como yo suelo decir, pues, ¿no es cierto?, todos podríamos creernos candidatazos o estar en la capacidad, que creo yo de que hay muchos que podrán estar en capacidad, pero otros en cambio estarán jugando y pretendiendo engañar a la ciudadanía diciendo que tienen capacidad, tal cual como sucedió con algunos otros gobernantes anteriormente, que hicieron un marketing electoral posicionándose como los de la solución de los problemas del país, pero a la final lo que hicieron fue hundirle al país aún más. Sin embargo, digo yo, entonces, una cosa son los candidatos, las personas en las que, en definitiva, lamentablemente no es la ciudadanía la que dice este debe ser candidato, sino que son o los caciques de las organizaciones políticas, o ellos mismos que se creen dueños de sus organizaciones políticas, o simplemente forman parte de la estructura de dirección de esas organizaciones políticas, las que deciden quiénes serán candidatos. Y ahí viene entonces el tema de las organizaciones partidarias y movimientos. Es decir, no todos estos partidos 17 tienen la misma fuerza e igualdad, me refiero al posicionamiento en el país. Unas tienen más y otras menos, como ya hemos demostrado en los procesos electorales anteriores, ¿no es cierto? Daniel Noboa, por ejemplo, tiene un posicionamiento, pero también su organización política, se diría, tendría un posicionamiento. La Revolución Ciudadana, que quedó en segundo lugar, tiene un posicionamiento en el país. Quizá el Partido Social Cristiano, que está actuando ahora en la conducción de la Asamblea Legislativa y que cogobernó durante el primer semestre junto con el correísmo y el gobierno de Daniel Noboa el país, porque por eso aprobaron las leyes que aprobaron, ¿no es cierto?, 5 o 6 leyes económicas. Esta construye que a la final hay que ver cómo queda desde el ámbito legal, pero las otras fuerzas políticas no son pues fuerzas fuertes, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo digo, estimado Marcelo, se podrían constituir alianzas electorales por tendencias, ¿sí? Estas, las fuerzas principales, es decir, las que tienen mayor poder o mayor peso, no van a ceder la esteralidad, es decir, los principales puestos. Y lo que harían, pues, es ubicar a los partidos y movimientos más débiles, más pequeños, en una ubicación secundaria en esta carrera electoral. La derecha y la izquierda están muy fraccionadas, eso es un hecho. Si ya estamos hablando hasta aquí de 8 o 9 candidatos, imagínese usted, faltan algunos partidos políticos, ¿no es cierto?, como Rabascal, que no lo he mencionado aquí, pero está en una encrucijada el señor si es que se decide por Centro Democrático o por Reto, entonces por eso es que no lo he mencionado, porque no hay una definición ya clara. Pero imagínese usted entonces, si es que hay tanto fraccionamiento de las tendencias y las corrientes y tanto candidato, pues lo que estarán orientándose estos partidos políticos y movimientos no es quizá a ganar la presidencia de la República, porque no mirarían con objetividad esa posibilidad, pero sí a tener el mayor número de asambleístas que les permita, desde la Asamblea Legislativa, tal cual como sucede ahora, hacer un contrapeso con el que gane la presidencia de la República. Es decir, desde la Asamblea Legislativa, imponer una agenda al nuevo gobierno capaz de controlar el poder o distribuirse el poder, unos en la Asamblea, otros en el Ejecutivo, y quizá quieran meterle mano también a las otras entidades u organismos, tal cual como lo han hecho toda la vida en este país.
Entonces, de este grupo, al menos de los que ya se conoce, ¿nos causa sorpresa la candidatura de Leonidas Diza? No, yo creo que la candidatura de Leonidas Diza no es una sorpresa, ¿no es cierto? Porque él quería ya en el proceso electoral anterior hacerlo. Incluso tuvo dificultades y disputas con Yacu Pérez, recordemos, ¿no es cierto? Y por eso es que Yacu Pérez salió de Pachacuti y formó su propia organización política, ¿sí? Porque Leonidas Diza ya tenía estas aspiraciones de posicionamiento para la presidencia de la República. Se habla también incluso de que Leonidas Diza podría estar peleando, ¿no es cierto?, la posibilidad de llegar a un acuerdo con el correísmo para ser candidato presidencial desde el correísmo con una vicepresidencia del correísmo. Obviamente ahí lo que les llevará adelante es el peso político de la organización y a la final quien terminaría, en caso de ganar, entre comillas, terminaría gobernando es el correísmo, pues no es cierto, y no Leonidas Diza. Las cosas son claras, hay que leerlas muy objetivamente, pero Leonidas Diza no es pues un candidato, digamos, de novedad. Es decir, ya se venía trabajando en esa línea. Incluso yo diría de que entre los escenarios para promocionar las candidaturas podría estar efectivamente la lucha social a propósito de la decisión del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles y que esto generaría el encarecimiento del costo de la vida. Entonces eso significaría una posibilidad de hacer una protesta social en la que se visibilice Leonidas Diza como líder de esa protesta en contra de una medida tan antipopular como es la elevación de los precios de los combustibles, y eso le lograría posicionar, y eso sumado entonces a la presencia propia y natural del movimiento de Revolución Ciudadana podrían conjugarse para ubicarse en un puesto estelar. O sea, más o menos esa es la línea, ¿no es cierto? Lo que llama la atención más bien aquí es el tema de Andrea González, ¿no es cierto?, que inicialmente sin partido político. Andrea González fue candidata a vicepresidenta por Fernando Villavicencio, que sin partido político ya lanzó su candidatura y al parecer incidió en el Partido Sociedad Patriótica y ahora es posiblemente la candidata de ese partido. Y esto también debe llamarnos la atención en otro tema, estimado Marcelo: los camisetazos que se han venido generando en la Asamblea Legislativa a propósito del proceso electoral que se viene más adelante. Muchos asambleístas fueron elegidos por la Revolución Ciudadana, por el Partido Social Cristiano, por Construye, y estos asambleístas se desafiliaron o salieron de esas organizaciones, ¿no es cierto? 3 o 4 de la Revolución Ciudadana que ahora están actuando con el gobierno, 3 o 4 del Partido Social Cristiano que ahora están actuando con el gobierno, 2 o 3 que ahora están actuando con el gobierno. Incluso me dicen que el señor Fernando de aquí, asambleísta, no me ubico cuál es el apellido, está ya en ADN. Imagínense que ganó por Construye y Fernando Villavicencio a Fernando Jaramillo, es el de aquí. Entonces, y resulta que algunos asambleístas de Construye, ahora me parece que son 3 o 4, ya están en el Partido Social Cristiano. Es decir, la verdad es de que demuestra mucho un interés muy privado, muy personal de las figuras políticas y no una línea de conducción, un planteamiento político, una línea política que les pueda garantizar o asegurar, digamos, un proyecto de país, ¿no es cierto?, dejando a un lado los intereses particulares y personales. Fausto, haciendo este análisis así un poco minucioso y proyectándonos a lo que podría pasar, el actual asambleísta Fernando Jaramillo, como dice usted, se especula que estaría como candidato por ADN con el actual presidente, y podría resultarle ese juego de cambio y participar con ADN y llevársela una curul nuevamente a la asamblea, Fausto. No sé, yo creería de que hay que considerar también las condiciones locales, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, el señor Jaramillo está actuando ahora desde la Asamblea Legislativa en el bloque de ADN, pero habría que ver también qué dicen las bases de aquí y cuál es la reacción y la respuesta, porque a la final
también tiene que ver con la predisposición política de las bases de la organización del presidente Noboa para apoyar o promover una candidatura. Yo sabía, o más o menos se dejó entender, que el actual gobernador de la provincia, Juan Sebastián Echeverría, estaba trabajando en la línea de ser el posible candidato asambleísta. No sé qué pasaría con ello, entonces podría generarse una pugna interna por la captación de los escaños o los puestos, porque de ser los dos candidatos, del señor Echeverría y el señor Jaramillo, pues no va a ir el uno primero, el otro segundo, porque debe haber la alternancia con una mujer, y eso significaría imposible de que uno de los dos pueda ser asambleísta. Sobre la base, obviamente, de que ADN pudiese ganar 2 escaños, ¿no es cierto?, de la Asamblea Legislativa, que yo lo dudo realmente, porque independientemente de que el gobierno o el presidente Daniel Noboa tenga alrededor de un 56% de popularidad en la actualidad, el hecho de que tome como medida la eliminación del subsidio al precio de los combustibles y se genere ya el proceso de encarecimiento del costo de vida, y al mismo tiempo tomando en cuenta de que usted sabe que inicia la calentura de campaña y la confrontación de los otros candidatos que no son del gobierno, será señalar y cuestionar el rol hecho por el presidente respecto al tema del empleo, por ejemplo, al tema de la inversión Fausto, en educación superior, en salud o en seguridad social. Es decir, esa confrontación también reduce las posibilidades para el propio gobierno. Fausto, pero también hay que entender, quedándonos ya en lo local, también hay que entender que hay un coordinador, un nuevo coordinador provincial de ADN, del partido del movimiento del actual presidente. Y por lo general de lo que hemos visto, un coordinador provincial de un partido político siempre va como primer candidato a la Asamblea o al Congreso Nacional en sus tiempos. Por lo general, así ha pasado. Los coordinadores provinciales de estos partidos o movimientos políticos siempre han sido candidatos a la Asamblea Nacional. Podría ocurrir lo mismo con el coordinador de ADN. Entonces, como dice usted, podría darse una pugna entre los ciudadanos que quieren participar como representantes de la provincia con el Ejecutivo, Fausto. Claro, de hecho que cuando se elige un coordinador, por lo general, lo correcto, además, es de que se ponga como coordinadores o directores de las organizaciones políticas a referentes, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Avanza en Imbabura es Álvaro Castillo, es un referente de su organización política, eso es innegable, ¿no es cierto? Y que de ser que no estuviese de alcalde, obviamente podría ser candidato a asambleísta, digámoslo así, más o menos. Lo mismo significa en las demás organizaciones, pues, ¿no es cierto? Pero no es una regla que se establece, y los intereses personales pueden generar al interior de las organizaciones disputas, como en este caso, digo yo, ¿no? El gobernador, el señor Echeverría, con el coordinador de ADN, y a eso se suma, digamos, algún compromiso que hubo o pudo haber adquirido el asambleísta actual Jaramillo para actuar como bloque ADN en la Asamblea Legislativa. Puede ser que haya sido el ofrecimiento de que él va de candidato asambleísta por parte del gobierno, pero usted sabe que en política, a la vuelta de la esquina, al minuto de inscribir los candidatos, les dan la patada a unos y les ponen a otros. O sea, la política ha sido vista tan, perdón la expresión, tan sucia, que lamentablemente no representa la característica de democracia y participación que el pueblo espera. Lucía Ahora, Pozo, eso sucedería. claro, Lucía Pozo se mantendría en Avanza, ¿no? Al menos así está visto. Así es, yo observo en el tema de Lucía Pozo que se mantendría como posible candidata a la Asamblea, en la que también hay un interés, me parece, de Pablo Jurado para llegar a la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Habría que ver qué mismo es lo que
va a pasar en esa organización en particular. La Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre ya no podría ser candidata, entendería, no sé, hay que ver qué es lo que dice la norma o la ley, porque según mencionan que en este periodo no se consideraría como reelección en función de que solamente era completar el periodo de los asambleístas electos anteriormente. Habría que ver qué es lo que a la final pasa o sucede con Pamela Aguirre. El señor Maxi Maldonado, no sabe, yo no sé si es que alguien le conozca en esta provincia al señor Maldonado, yo no le conozco. Yo no le he visto actuar, no le he visto actuar ni decir voto por mi provincia, sinceramente no sé qué será del señor, pero los de la Revolución Ciudadana sí le ubican, sí le conocen al señor. Claro, al interior de la organización Revolución Ciudadana también está el señor Diego García, que es una figura política, no sabemos el resto, ¿no es cierto? Las demás organizaciones políticas no han desarrollado, y sabe que es lo lamentable, no han desarrollado un proceso de formación político de su militancia, sobre todo, para que dejen de tener partidos de alquiler e incorporar a ciudadanos y ciudadanas que quieren o tienen la aspiración, aunque sea de popularizarse en procesos electorales. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata solamente de tener cuadros formados ideológicamente al interior de una organización, sino también cuadros que sean capaces de exponer ideas, de tener acercamiento con la ciudadanía, con los sectores sociales, de recoger la opinión ciudadana, de manifestar o expresar posiciones a través de los propios medios de comunicación. Eso no hemos visto en las organizaciones políticas y por eso es que no podemos dar nombres, ¿no es cierto? Yo recuerdo que hace unos 10, unos 15 años atrás, nosotros más o menos cuando analizábamos la política electoral, ya sabíamos quiénes podrían ser candidatos de todas las organizaciones políticas. En la actualidad, lamentablemente, son partidos de alquiler o son ciudadanos que quieren popularidad o son simplemente escogidos a dedo sobre la base de que el partido presidencial puede arrastrar y ganar curules con los asambleístas cualquiera que le ponga. Pachacuti también es un partido que a veces da sorpresas, Fausto. Sí, a veces da sorpresas, pero lamentablemente a partir de la elección anterior en el tema de la muerte cruzada, pues quedó muy golpeado a nivel nacional y en la provincia, ¿no es cierto? Recordemos de que tenían asambleísta, pues, y resulta que perdieron el escaño de asambleísta. No están ahora con la presencia pública de cuadros fortalecidos. Recordemos de que ganaron el asambleísta porque Yacu Pérez ingresó en el tercer lugar dentro de las elecciones presidenciales. Y si es que no tienen un candidato presidencial fuerte, porque por más que esté Leonidas Issa solo, no tienen la condición o la característica que la tuvo Yacu Pérez de conectarse con la comunidad y la ciudadanía para posicionar no solo una persona, sino un mensaje, y eso es lo que le ayudó o le contribuyó a sumar votos para tener un bloque importante de asambleístas de Pachacuti en su tiempo. Ahora yo lo veo un poco más difícil en ese sentido. Bueno, Fausto, gracias por el análisis y claro, de esto tendremos mucho para hablar porque recién se están ubicando los precandidatos y claro, resolviendo en los movimientos y partidos políticos cuál es el más adecuado para participar tanto a la presidencia de la República como para asambleístas. En nuestra provincia hay mucho que decir en ese sentido, todos quieren, pero pocos serán los elegidos. Gracias, Fausto. Sí, tendremos que hacer un análisis un poco más minucioso respecto a personas, a organizaciones políticas y a propuestas, porque sí es importante que la ciudadanía ya no solamente elija personas por lo bonitas, por los ojos verdes o por lo que hablan bien, sino cuáles son sus antecedentes, cuáles son las organizaciones a las que representan y a la final qué es lo que proponen y si cumplen o no cumplen con lo que proponen. Sí, porque eso está pasando últimamente. Se ve caras bonitas o porque es famoso o porque hizo algo y enseguida le candidatizan. Hay mucha irresponsabilidad en los dirigentes políticos, Fausto. Yo creo que ahí hay que escoger bien y gente que vaya a representar a la provincia, a proponer algo, no como decíamos el anterior asambleísta, que poco le conocemos.
pero algunos sí le conocen, pero de actuar en la asamblea, nada que ver, como el pez, ¿no? Nada que nada. Gracias, Fausto, hasta la próxima semana. Un abrazo a ustedes. Fausto Giraldo, sociólogo, en este análisis de la carrera electoral, van poco a poco acercándose a la línea de partida. Los precandidatos, suenan muchos,